Bueno, pues vamos a empezar con oración. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque has puesto en mi corazón, Señor, continuar hablando de ti, Señor, continuar escudriñando la Escritura para conocerte más. Te pido que nos hables el día de hoy, Señor, y que uses esta introducción, Señor, la introducción de esta clase que vamos a estar dando para que nosotros podamos entender lo importante que es conocerte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues acompáñenme por favor en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Está el apóstol Juan tratando de advertir a su pueblo, a su gente, de que tuvieran cuidado. Es una advertencia. Y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Pues les voy a platicar una anécdota que me pasó a la hora de estar cambiando pesos mexicanos en dólares. Vamos a decir que estos son unos billetes de $100. Echen la imaginación, porque yo sé que, bueno, 20 pesos. Y yo fui muy campante, ¿no? Con mis pesos mexicanos. Y de repente pues la señorita me toma el billete, lo mete ante una luz como de luz infrarrojo, ultravioleta, no sé qué tipo de luz usen para detectar. Y me dijo: lo siento, señorita, este billete no se lo puedo recibir porque es falso. Yo me quedé, agarré otro billete, se lo cambié y le dije: a ver si este. Porque yo veía el billete igual, no le veía diferencia. Le di el otro billete y ya ese sí pasó y ya. Pero llegué a la casa y dije: pues déjamelo checo. Y agarré uno que sí era y otro que no. Y yo dije: pues no tiene ninguna diferencia. Y sí, hermanos, las falsificaciones están al orden del día. Están en todo. Marcas falsas, ropa falsa, billetes falsos. Pero en el ámbito espiritual, hermanos, es lo mismo. Hay falsificación del evangelio. En Gálatas capítulo 7 dice que tengamos cuidado porque hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Por medio de qué? De un falso evangelio. Entonces aquí encontramos a un apóstol Juan diciendo lo que está diciendo, porque está diciendo: pónganse truchos porque parece verdad, pero no es. Pónganse abusados porque muchos falsos profetas que te hablan de Dios han salido por este mundo. Aguas, porque hasta los escogidos serán engañados. Amados, no creáis a todo espíritu, no vaya a ser que a la hora que pasemos por la luz estén reprobados y sean falsos.
sino nos recomienda el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4, verso 1, dice: probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. Y después empieza a decir ciertas características. ¿Cómo yo puedo distinguir entre un falso Cristo a un verdadero Cristo? 1 Juan capítulo 4, verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, hay algunas religiones, hay incluso en algunas iglesias que se dicen ser cristianas, que si uno no está con las antenas paradas, puede ser engañado. Incluso no se da cuenta porque pues parece verdad. Oye, pero están bien igualitos. Entre más parecidos, más peligroso. Pero uno es falso y otro es verdadero. ¿Cómo podemos distinguir entre un falso Cristo y un verdadero Cristo? Primero, la mayoría, y aquí hay muchos criterios, pero a lo menos me voy a enfocar en este. Hay muchos que creen en Jesús como un buen profeta, como un buen maestro, como alguien a quien seguir, pero no creen que Él es quien Él dijo ser, el Hijo de Dios. Dios hecho carne. Y aquí le voy a dar dos aplicaciones. Uno, muchos podemos decir: es que eso yo ya me lo sé. Sí, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice Juan capítulo 1 verso 14, capítulo 1 verso 14, y el verbo se hizo carne. Dos criterios importantes. Uno, si tú vas a un lugar en donde te dicen y te hablan bonito de Jesús, como los mormones, es un ejemplo. Los mormones usan el gancho de que te hablan bien bonito de Jesús, pero después te dicen: no, pero Él no es Dios. Ay, pero es que vieras cómo ellos hablan de la palabra. Es un ejemplo. Los judaizantes: sí, pues Jesús existió, ¿no? Pues sí, yo lo considero un buen maestro. Pero tienes que cumplir la ley para ser salvo. Vámonos un poquito más al contexto cristiano. Tú llegas y parecen hermanos, pero Jesucristo no se ha manifestado en esta. Me voy a ir en el lado de legalismo, en el contexto cristiano. Llega uno nuevo, nuevecito, creyente, y como no trae... Si quieres asistir a la segunda reunión o el próximo domingo, tienes que venir vestido diferente. Poniendo un tropiezo. Se han olvidado de que sí, la salvación se demuestra con las obras, pero no le puedes imponer las obras sin primero haber una obra de transformación en el espíritu de un nuevo nacimiento y Dios produciendo el querer como el hacer.
¿Ven cómo es tan sutil? El primer criterio es cuando rebajan a Cristo como un simple hombre. Ahora vamos a ir a pasajes en donde da evidencia como tal. Tiene que haber el fruto, ¿no? Primera de Timoteo 3:16, el fruto de Cristo. Un entendimiento. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Quién dice? Dios fue manifestado en carne. El primer criterio. No, yo sí creo que Jesús murió, pero creo que es divino, pero no creo que es Dios, porque esa es otra rama. Ahí la rama de algunos que se dicen ahí ser hebraicos, te dicen, yo creo que Jesús sí fue divino, porque pues fue concebido por el Espíritu, pero a creer que es Dios, eso no. Parecido a la verdad, pero no deja de ser algo. ¿Por qué? Porque aquí dice Dios tomó forma de hombre o fue manifestado en un hombre. Entonces aquí lo podemos entender desde dos perspectivas. Cualquiera que reduce a Cristo a un simple hombre ha perdido la revelación de que Jesucristo no es solamente alguien que fue hombre, que tomó forma de hombre, sino ha perdido el entendimiento de que Él no es como nosotros, Él es Dios. Y en el segundo contexto, en la parte de la manifestación de Cristo en nosotros. Lo voy a llamar así, falsos cristos, falsos profetas, gente que te habla de Dios pero es un falso profeta. Consideran a Jesús como un hombre, como un profeta notable, te hablan muy bonito de Jesús, pero niegan totalmente su deidad. No lo reconocen como el Hijo de Dios. Cuando la Escritura afirma con totalidad que el Verbo era Dios. Y después Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne. Hermanos, entender que estamos realmente en el Cristo verdadero es entender que toda nuestra fe se basa en una sola persona y es Cristo. Amén. Atentar, hermanos, contra Cristo es atacar y atentar contra el fundamento de nuestra fe. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 16, verso 15? Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ah, pero antes de eso, no, pues algunos dicen que eres un profeta, algunos dicen. Y después Jesucristo confrontando a los que se decían ser verdaderamente cercanos a Él. ¿Y ustedes qué dicen de mí? Y aquí pues Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solo un profeta, no solo un salvador, no solo alguien que Dios lo utilizó para perdonar nuestros pecados. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú no solamente eres hombre porque sí,
Jesús es 100% hombre, pero es 100% Dios. Y no sabemos todo lo que dice Filipenses, allá de este sentir que hubo también en Cristo, que siendo Dios, tomó forma de hombre. Te pueden hablar bonito, te pueden saber Biblia, pero si atentan contra este fundamento, están atentando y son falsos profetas, como esos profetas que han salido por el mundo y que muchos han sido engañados. No, sí, Jesús es divino, pero Jesús no es Dios. Pues se parece, pero es falso. Hermanos, ¿por qué quise introducir así? Porque conocer a Dios o pedirle al Señor que Dios nos dé un espíritu de revelación en el conocimiento de Él apremia, porque muchos podemos ser engañados. Es muy sutil cuando ya se rebajó a Cristo de su deidad. Ahora, en el segundo punto. Bueno, continuó tantito también en Mateo 16, 15 al 18, dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después le dijo, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, como aquí diciendo, mira, aquí nadie se puede llevar el crédito, ni tú, Pedro, que respondiste bien, pero no es que tú seas muy sabio, el crédito se lo lleva nuestro Dios. Porque es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo quien revela a Jesús. Y después dice esto, Mateo 16, verso 18, y también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, hablando de Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un versículo paralelo a eso es 1 Corintios 3:11, en donde dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿el cual es? Jesucristo. Cuando atentamos contra Cristo y no es Cristo manifestándose aquí, es un falso Cristo. Dentro del contexto evangélico, ahora ya dentro del segundo criterio. Un falso Cristo es alguien que ocupa el lugar del Señor. Es un espíritu del anticristo. Es alguien que se echa el crédito diciendo, sí, yo, lo que yo he hecho, lo que yo hice, mira, a los que yo traje. No, es que yo te evangelicé. Es que tú te debes a mí. Y no le están dando el crédito a Cristo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y uno siembra y otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. En otras palabras está diciendo, no ocupes el lugar que no te pertenece. Cristo sabe manifestar aquí. Y si realmente es un verdadero Cristo en tu vida, lo que se va a manifestar en tu vida no vas a ser Ivonne y el grande ministerio, Ivonne y las almas que alcanzó, ministerio fulano de tal. Es Cristo. Cristo manifestado en esta carne. Cuando uno reconoce, no, yo soy hombre, Él es Dios y Él ha hecho todo. Me ha usado como un instrumento por gracia. Dios usa hasta los burros. Ese soy yo, pero mi Dios, mi Cristo, a Él la gloria, Él ha hecho la obra en tu vida. Eres libre para seguir a Cristo. Ese es el verdadero evangelio. Nada más horrible que estar en un falso evangelio, hermanos. Porque el falso evangelio siempre va a buscar esclavizarte y va a buscar poseerte para que le sirvas con un interés personal,
como quieras y usando la Biblia. Uy, abusos en el ministerio usando la Biblia, muchos. Pero cuando estás en el verdadero evangelio, con el verdadero Cristo, hay libertad, hermanos. Hay gozo. Atentar contra el fundamento de nuestra fe va a terminarse derrumbando tarde que temprano, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que toda obra que nosotros hagamos como siervos va a ser pasada por balanza, y Dios nos libre de haber quitado el fundamento y habernos puesto nosotros. Dios, o sea, Cristo tiene que ser manifestado en esta carne, no esta carne y Cristo detrás. Mi esposo lo dice más como el evangelio de los hombres, en donde se predica más del hombre que de Cristo, para que me entiendan. La predicación gira más en torno al hombre que del Señor. Ahora, no estoy diciendo que está mal. Hay una etapa en donde un bebé pues necesita toda la atención, pero el niño debe de crecer y debe de reconocer que no gira todo en torno a él. El centro, el fundamento de nuestra fe es Cristo, y nadie puede quitar ese fundamento. El que simple y sencillamente no permite que sea Cristo manifestado en esta carne, en cualquier religión, aún en el evangelio cristiano, se es evidente cuando es un evangelio verdadero y cuando no es un evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el evangelio verdadero se aprecia con la libertad que se halla en Cristo Jesús. Voy a citar algunos versos de lo peligroso que es no conocer al Señor y entender que su persona lo vale todo, que la persona de Cristo, la obra de Cristo, la obra que Él hizo, la obra que Él hace es suficiente. Solamente es Cristo, una persona divina, que podría revelar plenamente a Dios y satisfacer las exigencias de su santidad. Solamente Jesús es el único capacitado. Jesús en nosotros es el único capacitado para nosotros poder comprender y ser librados de estos falsos profetas que están en este mundo. Por eso la Escritura dice en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, esa es nuestra única garantía. Así como la señorita, a la hora que me pidió el billete, lo puso en la luz para dictaminar si realmente era falso. Todo lo que se nos dice de Jesucristo tiene que pasar por la luz de lo que está escrito sobre Jesús. Porque si no, hermanos, no pretendamos que no podamos ser engañados. Es muy fácil caer en el engaño. Palabrerías, palabras que te hacen sentir bien en el momento, pero al final fue falso. Por eso la Escritura nos dice que toda palabra que se nos habla de Jesús es probada, tiene que ser probada, tiene que ser puesta ante la luz violeta, infrarroja, la luz de la Escritura, para ver si realmente es un verdadero evangelio. La Escritura dice y habla de Jesús diciendo, Emmanuel con nosotros. Dios no dice nosotros. Dios está conmigo. Amén. No está mal.
pero en realidad la prioridad es Dios, porque Dios es primero. Dios manifestado en esta carne. Orden de prioridad. No sé si me estoy dando a entender. En la acción y en lo práctico es simple y sencillamente darle lugar al Señor. Señor, esto no se trata de mí, no se trata de mi evangelio, no se trata de mi persona. Yo soy polvo, pero tú eres la verdad. Tú permaneces para siempre y todo gira en torno a ti. Cielo y tierra, yo voy a pasar, pero Señor, tú eres el fundamento eterno y no podemos quitar el fundamento. Porque si empezamos a poner el enfoque en nosotros y empezamos a poner las miradas para que se centren en nosotros, ya perdimos, los estamos encaminando tristemente en un falso evangelio. Hermanos, tengamos cuidado porque a veces hay bonitos testimonios que edifican, pero si el testimonio habla más de uno y no del Señor, cuidado. Se está poniendo como el centro y no es un falso está evangelio. quitando el lugar a Cristo. Exactamente. Por eso dice Timoteo que ten cuidado de ti mismo y Amén. de la doctrina y persiste en ella, dice, porque haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Amén. ¿Verdad? Amén. Amén. Acompáñame con la guitarra. Nada más terrible que estar encadenado por un falso evangelio. Escudriñemos las escrituras, hermanos, porque las escrituras dan testimonio solo de uno. Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque las escrituras dan testimonio de mí. En la medida que nosotros vemos al Señor, es imposible no caer rendidos en amor, en adoración por Él. Porque nada se compara con Él. Y podemos dar testimonio de que es Dios con nosotros, porque nosotros sabemos bien que nosotros somos carne. Aquel que se quiera hacer pasar por muy santo y que incluso no confiesa sus pecados aún delante del pueblo, aguas, porque se está proyectando con una imagen de santidad que no tiene. El santo de los santos solo es el Señor. Por eso, hermanos, no se sorprendan si a veces me ven ahora no es causa para justificación de hacer lo malo. No, nos esforzamos por tratar de estar aprobados delante de Dios porque tememos al Señor. Pero hermanos, no se sorprendan si alguna vez dije algo en un mal tono y los ofendí porque estaba cansada. Es un ejemplo, ¿no? No se sorprendan si a veces hice un chascarrillo sutil, esa fui yo, y los ofendió, esa fui yo, no fue el Señor. Nos mostramos como somos hombres, pero Él es Dios. Pero ciertamente, si Él está en nosotros, Jesucristo se va a manifestar en nuestra vida. Y va a haber algo en que ciertamente algún hermano va a decir, es que, me gusta estar contigo. Y tú después le vas a decir, no, hermano, si me conocieras en mis malos ratos, te gusta estar conmigo porque yo sé quién está en mí. Y a ese siempre sigue, a Jesucristo. Ciertamente va a haber testimonio de Jesucristo en tu vida. No seamos como aquellos anticristos, como en Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Alguien que ocupa el lugar de Cristo es un falso evangelio. Si ciertamente estás en el verdadero Cristo y es Dios contigo como el Emmanuel, hermano, tú le vas a dar el lugar al Señor en todo. No, es que qué bonito predicaste. No, hombre, hermana, por la pura gracia de Dios, porque el que habló fue el Señor y Él respaldó. Él es el que hace la obra. Reconozcamos que Él es el que hace la obra, hermanos. Él es en nosotros.
Por eso, hermanos, no creamos a todo espíritu. Probemos a los espíritus si son de Dios, para no ser engañados. Y cualquier cosa que nos hablen de Cristo, a la luz de la Escritura. Ciertamente uno se va a dar cuenta si es un verdadero hermano cuando verdaderamente reconocen al Señor en todo. Ahora, en lo práctico, nuestro Señor Jesucristo no impone. El Señor primero produce el querer como el hacer. Por eso aquí nunca va a escuchar, tiene que hacer esto. Y si no, disciplina. Hermanos, aún la disciplina se la dejamos al Señor. En amor le podemos decir al hermano, hey, cuidado, aguas. Pero Señor, hazte cargo. En amor. Porque un falso evangelio va a querer esclavizarte y va a quererte imponer incluso santidad. O un falso evangelio, en el otro extremo, se va a caer en el libertinaje. No. Aquí puedes vivir en fornicación, vivir en adulterio y no pasa nada. Nosotros exponemos lo que está escrito, pero el Señor hace su obra. Y el Señor reprende y también exhorta. Pero hermanos, nosotros, a lo menos eso es lo que siempre hemos sentido en el Señor. Vicky y yo nunca nos vamos a imponer, porque el Señor produce el querer como el hacer. Un falso evangelio te impone, o un falso evangelio le da lugar a la carne. Pero si verdaderamente estás en Cristo y Cristo está en ti, el Señor no te va a dejar. El Señor te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de Cristo te va a decir, estás pecando. Yo soy un Dios de amor, pero soy un Dios justo. Cristo el Cordero de Dios, pero también Jesús el León de la tribu de Judá. Amén. ¿A qué voy con esto, hermanos? ¿Y por qué quise introducir así? ¿Y por qué yo me aferro tanto a los atributos del Señor? Porque conocer a Dios por medio de las Escrituras nos libra del engaño y nos da discernimiento para probar a los espíritus si son o no son de Dios. Segundo, en cualquier lugar en donde se menosprecie a Cristo y nada más lo tengan como un simple hombre, ten cuidado, porque han perdido el respeto de que Él es Dios. Ahora, no niego que Él vino en carne y que fue necesario que viniese en carne y que tomara forma de hombre, y que la Escritura dice que sí, tuvo hambre, sed, y como lo hemos creído, 100% hombre, pero también 100% Dios. Y tercero, si Jesucristo no está manifestado en esta carne, en tu carne, es tiempo de que volvamos al Señor. Señor, yo quiero conocerte, Señor. Dame ese espíritu de revelación en el conocimiento de ti, Señor, porque yo quiero ser librado del engaño, Señor. Líbrame, Señor, de las cadenas, Señor, de la religiosidad y del libertinaje. Líbrame de un falso evangelio. Gracias, Señor, porque nos has llamado a estar en libertad en Cristo Jesús. Y porque verdaderamente en donde tú estás, ahí hay libertad. Si realmente estás en Cristo, en el Cristo verdadero, va a haber libertad, hermano. No va a haber imposición y tampoco va a haber lugar a la carne. Tu rienda va a ser el Señor. Y ya nadie te va a tener que decir, eso no. O cuidado en el amor del Señor. Pero no creas que van a estar detrás de ti viendo Facebook para ver qué está haciendo. Y luego para echártelo en cara. Porque hay desde ese tipo de esclavitud, que el pastor está así, el pastor humano,
¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Con quién fuiste? ¿Quién te llevó? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué llegaste? ¿Por qué no llegaste? ¿Dónde estás trabajando? ¿Con quién? Ah, pero también sutil, ¿no? Ay, hermano, ¿cómo estás? ¿Por qué no llegaste? Tanto uno como otro puede ser un espíritu falso, hermanos. Pero gloria a Dios, porque la verdad nos hace libres. Y Cristo es la verdad, hermanos. Y tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, que nos guía a la verdad, que nos lleva a la verdad, que nos dice, cuidado, porque a libertad te he llamado. Hermanos, ¿por qué primera de Juan 4:1 y 4:3 era tan enfático en el apóstol Juan diciendo, no seáis, presta atención, no creas a todo espíritu, probad a los espíritus si son de Dios? Porque, hermanos, muchos son engañados aún dentro del pueblo. Y se olvidan que se trata verdaderamente de estar en Jesús y que sea Jesús el centro de nuestra vida. Cierro con oración, con una reflexión. Señor, hoy te reconocemos, Señor, como el Hijo del Dios viviente, Señor. Hoy rogamos, Señor, para que nos des espíritu de revelación en el conocimiento de ti, Señor, para ser librados del engaño, Señor. Señor, danos discernimiento para no creer a todo espíritu, Señor. Ayúdanos a que sea el Espíritu de Cristo, Señor, en nosotros, probando a los espíritus para ver si son o no son de Dios. Señor, porque entendemos que hay muchos que hablan de ti y son falsos profetas. Ayúdanos, Señor Jesús. Señor, danos entendimiento de conocer que el Espíritu de Dios confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Señor, que esta carne, la carne de cada uno de los hermanos que estamos aquí, confiese, testifique, que su vida en el diario vivir dé testimonio de que Jesucristo vive, que Jesucristo reina, que Jesucristo es Señor de su vida. Y Señor, líbranos de ocupar un lugar que no nos pertenece. Líbranos, Señor, de suplantarte, dándonos prioridad primero a nosotros antes que a ti, sabiendo que nosotros somos polvo. Señor, hoy confesamos, Señor, que el espíritu del anticristo, Señor, está en este mundo y viene y está operando en este mundo, aún dentro de la iglesia. Señor, nosotros somos hombres. Hoy te reconocemos como el centro, el fundamento, lo que jamás debe de ser quitado en una congregación. Gracias, Señor, por estos criterios que nos ayudan a poder validar al Cristo verdadero del Cristo falso. Gracias, Señor Jesús, porque nos estás dando entendimiento para poder crecer en ti, que eres la verdad. Y Señor, si hay alguno que ha estado atado por un falso Cristo, un falso evangelio, Señor, te pido que rompas las cadenas, porque tu presencia está en este lugar, Señor, y la Escritura dice que la verdad nos hace libres. La Escritura dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, Señor. Señor, a cualquier tipo de influencia, de cualquier tipo de evangelio, Señor, errado, al que hemos estado expuestos y hemos agarrado cosas de ahí, Señor, quita, Señor, de nosotros lo falso, Señor. Y queremos más de ti, Señor, de una forma real, de una forma palpable. Gracias, Señor, porque en tu paciencia, Señor, para con nosotros, a libertad nos has llamado, Señor. Y confiamos, Señor, que estás rompiendo, Señor, con ataduras de falsas doctrinas, Señor, que por mucho tiempo nos han tenido esclavizados. En el nombre de Jesús.